Vamos a comenzar a presentarnos delante del Señor, que aparte de nosotros todo lo carnal, lo que impida que el Señor se derrame, que nos haga entrar en la dinámica del Espíritu. Te amo, Jesús, te quiero. Te adoro a ti, Señor. A tu nombre, gloria. Gracias. Ay, Padre, gracias por estos momentos. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos. Te quiero y te alabo, Señor. Con la única intención de darte gloria, de honra, alabanza, Señor, a ti que te lo mereces. Millones de Gracias, Jesús, gracias. Millones de gracias, millones de gracias. Oh, Espíritu Santo, muchas gracias, Padre mío. Te amamos, Señor. Ay, qué bello, Señor. Terminad una oración al Señor. Señor Jesús, gracias por estos momentos que nos permite reunirnos para adorar tu nombre, Dios mío, y estar en tu presencia. Sabiendo y entendiendo, Dios mío, Gracias. que no hay mejor tiempo invertido que el que invertimos en ti y en tu sagrada palabra. Amén. Gracias, Dios mío, Señor Jesús, porque tú pones en nosotros un celo vivo de venir, Dios mío, a saber más. Te pido, oh Dios, que tengas misericordia de darnos a los oyentes entendimiento, capacidad y retención, sobre todo, Dios mío, para guardar, Dios mío, este estudio, Señor, y poder edificarnos personalmente, oh Dios. Te pido, Dios mío, por el portador, Padre, para que tú le capacites, Dios mío, Te amo, tú te directamente quiero. a través de él, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites querer saber más y estudiar más tu palabra. Ay, qué Te bien. pido, oh Dios, Señor Jesús, que ensanches las estacas de nuestro entendimiento, Dios mío. Que tengas, Dios mío, misericordia de apasionarnos y enamorarnos más por tu palabra, oh Dios. Danos entendimiento, Señor Jesús, por favor. Mira, Padre, todas las peticiones, Dios mío. Te amo y te Te pido, quiero. Padre, por el hermano mozo. Te pido, Padre, por todos los enfermos, Señor Jesús, por este hermano de Nájera. Te suplico, Dios mío, que si está en tu voluntad, Visítalos, tú los Padre. sanes. Envía tu Guarda palabra, toda oh Dios. enfermedad. Escrito está en tu palabra que por tus llagas En el nombre de nosotros curamos. Jesús. Ten misericordia, Dios mío. Donde acaba la ciencia, empiezas tú, Padre. Visita también a los familiares, llénalos de paz y de esperanza, Señor Jesús. Visita las salas de espera, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Obra, Dios mío. Y a aquellos familiares que no te tienen, te ruega mi alma que tú, Dios mío, llames a las puertas de sus corazones y que vengan a ti arrepentidos, confesando que tú eres el único Dios y que merece la pena invertir toda nuestra vida, oh Dios. Gracias por tanta misericordia y por permitirnos reunirnos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén a esta preciosa oración. Te alabo. Vamos a seguir unos minutos más en esta Te alabo a ti, Rey. Sigue hablando con el Señor. Sensibiliza tu corazón. Por favor, abre tus labios. Quiere mi alma. Te amo. Todos hemos experimentado, hermanos, que cuando estamos fríos, apáticos, indiferentes de la presencia del Señor, de orar, en el momento que entramos a adorar al Señor, en el momento que entramos abriendo nuestros labios, dirigiéndonos a Dios, todo cambia. Por eso, por favor, no Te quiero, te adoro. no permitas que tu mente, tus prejuicios empañen ahora la imagen que el Señor quiere tener de nosotros ahora. Te amo. Comienza a adorar, comienza a hablar con Él. Te quiero, te adoro. Mi alma te alaba. Ay, qué bien me hace estar en tu presencia, Señor. Te adoro a ti. Ay, Dios. Gracias, Señor. Adoro tu gracia. Tu presencia, Señor, sea propicia en nuestras vidas. Vamos a orar por los enfermos, hermanos, por el hermano Mozo, como decía el hermano David. Vamos a poner intensidad en la oración. Vamos a orar por este hermano de Nájera y por todos los enfermos, hermanos. Vamos a unirnos. Hermano Isa, por favor, haz esta oración. Muchas gracias toda mi vida, Dios mío, por el grande privilegio, Dios mío, de estar aquí junto a mis hermanos, Dios mío. Te alabo. Venimos aquí a pasar el rato, Dios mío, y para vernos, Dios mío, y para entretenernos, Dios mío. Venimos, Dios mío, Padre, con un corazón sincero, Dios mío, a decirte y a suplicarte, Dios mío, que te necesitamos, Dios mío. Que abras las ventanas de los cielos, Dios mío, Padre, y nos llenes de tu Santo Espíritu, Dios mío. Te pido, Dios mío, por el hermano Ramsés, Dios mío, Padre, que tú lo capacites, Dios mío. Que le preste el oído de tu boca y le preste convencido por sus labios, Dios mío. Que sea tu boca la que hable, Dios mío.
Facilítale su boca, Dios mío, para que vengas, Dios mío, hablando tú otra vez, Dios mío. Ayúdanos a ponerle por su corazón dispuestos para escuchar tu palabra y ponerla por obra, Dios mío, Padre. Por favor, enséñanos a escuchar lo que tú quieres decirnos, Dios mío, y capacítanos para ponerlo por obra, Dios mío. Por favor, que no seamos cazadores, Dios mío, sino hacedores de tu palabra, Dios mío, que la guardemos en nuestros corazones, Dios mío, Padre, y la pongamos en práctica, Dios mío, por favor. Sigue, Dios mío, produciendo en nosotros, Dios mío, un celo que busca hacer, Dios mío, por estudiar tu palabra, por leer tu palabra, Dios mío. Mira que los hermanos que no pueden venir por una cosa o por otra, Dios mío, por favor. Bendícelos igualmente, Dios mío. Te pido por la juventud, Dios mío, que vengas poniendo, Dios mío, anhelo por escuchar tu palabra, Dios mío, por favor. Por venir a esas reuniones, Dios mío, que son de gran bendición, Padre. Por favor, Espíritu Santo, Dios mío. Mira, Dios mío, las peticiones que han puesto, Dios mío, en el altar, Dios mío, en esta noche, Dios mío. Te pido por el primo mozo, Dios mío, para que pongas tus manos en él, Padre. Que lo visites, Dios mío, que lo cubras con tu sangre, Dios mío. Que desaparezca, Dios mío, todo lo malo de su cuerpo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. Manda tu palabra, Dios mío, y visítalo, Señor. Te pido por el primo el caminito, Dios mío, el drenaje, Dios mío, que tú lo visites, Padre, por favor. Ahí en la habitación que está, manda tu bendita palabra, Dios mío. Como dijo aquí el centurión, Dios mío, si tú mandas tu palabra, mi criado sanará, Padre. En el nombre de Jesús, envía tu bendita palabra, Dios mío. Cúbrelo con tu sangre, Dios mío. Aparta, Dios mío, toda complicación, Dios mío, por favor. Espíritu Santo, cúbrelo con tu llaga, Dios mío. Sobre todo, Dios mío, llénalo de paz, llénalo de tu Santo Espíritu, llénalo de tu presencia, Dios mío. Dale calma en ti, Señor, Padre. Te pido por sus familiares, Dios mío, mis primos, que los guardes en tu mano, Padre. Que les des fe, Padre, que te calmen a ti, Dios mío, por favor. Mira cada enfermo, Dios mío, que hay muchos, Dios mío. Te sigo pidiendo por el primo Arturo, por el Cholo, Padre. Y cada enfermo, Dios mío, sí, visítalos, Padre, por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Gracias. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar por nuestra iglesia. Amén. Por cada sector. Creo que tenemos que unirnos más que nunca, hermanos, a orar con fervor por la iglesia. Vamos a orar por los pastores, por los coros. Vamos a orar por este tiempo del hermano Calé al frente del coro. Vamos a orar por los ministerios, por los ancianos en general. Amén. Vamos a unirnos, hermanos. Vamos a orar un ratito más. Hermano David, si puedes orar sentadico, si no puedes por tu gracia. Ay, Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, en primer lugar, Dios mío, te damos millones y millones de gracias. Ay, Dios de mi alma. De poder estar delante de ti, Señor. Dios está aquí. Gracias, Dios mío, porque somos tus hijos y tú nos has comprado a precio de sangre. Gracias, Dios mío, por esta reunión, Señor. Gracias, porque te podemos sentir y por la fe tú estás en este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, por tu siervo que está ministrando en esta noche. Quiero rogarte, Padre, que tú en esta noche lo tomes de una manera especial y que tú lo capacites, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a poner oído presto para aprender de tu palabra, Dios mío, y a ponerla por obra en nuestras vidas, Dios mío. Padre, sumamente es pura tu palabra y ayúdanos, oh Dios, a amarla y a respetarla con todo nuestro corazón, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú nos has redimido con tu sangre. Gracias por cada uno de los beneficios que tú, Señor, has ganado en cruz para nosotros, Señor. Padre, públicamente confesamos que si hoy estamos aquí, Señor, no es por nuestras fuerzas. Es tu gracia, Dios mío, que nos sostiene. Es tu gracia que cada día, Señor, nos empuja a seguir hacia adelante, Dios mío. Por eso en esta noche te sigo rogando por las necesidades que hay en medio de tu pueblo, que no son pocas. Tú sabes, Dios mío, que hay gente herida, que hay familias rotas, que hay enfermedad, Dios mío. Te ruego, por favor, que te levantes de tu santa morada y te pido que vengas restaurando, levantando, edificando, fortaleciendo cada vida, Dios mío. Padre, ahora quiero ponerte en petición la petición que ha puesto tu siervo. Mira, Dios mío, mi iglesia. Te ruego, Padre, por los pastores plantados, para que tú les sigas poniendo carga por tu obra, para que vengas abriendo puertas, para que les reveles tu palabra, para que todo lo que diga y se haga, Señor, sea bajo la cobertura de tu Santo Espíritu. Aparta toda complicación, dale una visión de largo alcance, Dios mío. Sigue bendiciendo el cuerpo ministerial, revélanos tu palabra. Padre, sigue bendiciendo los coros, que en el primer momento que
invoquen tu nombre y empiecen a cantar, la gente sea bendecida y toda la gloria te la lleves tú, Dios mío. Bendice al líder de la juventud juntamente con cada joven. Bendice a los huérfanos, a las viudas. Bendice cada sector de esta tu iglesia. Padre, aparta todo conformismo, toda rutina, toda religiosidad. Ayúdanos, Padre, a vivir bajo el temor de tu nombre. Dios mío. Padre, por favor, si hay alguien que está pecando, aparta todo pecado en medio de tu iglesia y haz que caiga temor reverente sobre tu pueblo. Señor, ayúdanos a amar tu verdad. Derrámate en este tiempo de una manera especial. Padre, proclama un tiempo de gloria, de poder, de bendición. Y con la autoridad que tú me das ahora, aplasta, vergüenza, humilla todo plan de enemigo. Y reprendemos toda obra satánica. En el nombre del Padre, del Hijo y con la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a ti. Ay, Dios, te amo. Eres fiel y verdadero, Señor. Creo, hermanos, que el Señor está aquí. Amén. Amén. De verdad que es impresionante cuando nos unimos un poquito a adorar, que se escucha ya ese murmullo, cómo se siente que el Señor empieza a visitarnos. Aleluya. Pues amén a estas oraciones, hermanos. Que así sean en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar a dar ese estudio. Que de verdad que de verdad, a ver cómo os puedo explicar. No tengo palabras para poder explicar lo que estos estudios están haciendo en mi vida. Yo estoy quebrantado. Llevo todo el día quebrantado, hermanos. Llevo todo el día llorando a ratos, porque quizá para vosotros venís aquí pues sin más, con lo que tenéis al cabo del día y ya está, lo que arrastráis de la semana y venís a los estudios, pero yo estos estudios, por ejemplo, en estos 5 días que llevo, los he hecho parte de mi mundo, que son 5 días dándole vueltas continuamente para no pues ser lo más correcto posible, para no equivocarme lo menos posible, ¿no? Para daros pues la veracidad completa y estudiar, hermanos, teología propia, la esencia de Dios, el ser de Dios, la doctrina de Dios. Hermanos, soy muy incompetente yo para esto, cualquier hombre. ¿Qué voy a decir yo de la naturaleza de Dios? ¿Qué voy a decir yo del ser de Dios? Es algo muy fuerte, ni el mayor de los teólogos se puede acercar una milésima a la grandeza de Dios. Dios es muy grande, hermanos. Y hoy, la semana pasada estuvimos estudiando una introducción a la teología propia y vamos a hacer memoria simplemente 3 minutos. A mí me gustaría que haríamos memoria para recordarlo. Dice Pablo que es algo que ya sabéis, dice, pero a mí no me es gravoso recordarlo. Y creo que la palabra está para esto, para recordarlo. Estudiamos una introducción a la teología propia, a la doctrina de Dios, y dijimos que aunque dedicáramos toda nuestra vida o 1000 vidas a estudiar la doctrina de Dios, el ser de Dios, no podríamos llegar a hacerlo jamás en su plenitud, porque Dios es eterno. Por eso decir que a Dios lo conozco completamente no cabe en él. Un completamente en Dios no cabe. ¿Vale? Entonces, ¿qué conocemos de Dios? Aunque es incomprensible, hay muchos versos que como lo dijimos la semana pasada, pero sí que es conocible. Es decir, Dios se ha revelado en su palabra para que lo conozcamos. Amén. Aquí está su esencia, su carácter. Aquí está como Él se ríe. Aquí está como Él llora. Aquí está como Él se agrada, sus designios. Aquí está, hermanos, todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios. Estuvimos estudiando la existencia de Dios a través de 4 documentos filosóficos apoyados por la ciencia y corroborados por la palabra de Dios. Argumento ontológico, que si Dios existe en el hombre sin que nadie le diga nada en su mente, es porque ya tiene que existir. Tú vas donde los nómadas, donde estos indígenas que no saben nada de Dios, que viven excluidos de la tecnología, de las series televisivas, de la sociedad, pero tienen sus ídolos. ¿Por qué? Porque es inherente, implícito en su mente, la idea de Dios. Y eso lo corroboremos a través del libro de Romanos, de que Dios ha dejado implícito en el hombre, inherente en su nacimiento, la idea de Él.
Amén. Porque hay simplemente ideas equivocadas, como estuvimos hablando, de filosofías de Dios equivocadas simplemente por ignorancia de la palabra de Dios, pero la idea de Dios está implícita en el hombre. Estuvimos hablando del argumento cosmológico, que todo lo que vemos necesita una creación, diseño, no, causa y efecto. Si yo veo este púlpito, veo que detrás hay un carpintero. Si yo veo este mural pintado, yo vengo, lo veo, yo no voy a decir que esto ha sido creado por casualidad, sino que ha habido un pintor que la ha ido tallando, que la ha ido pintando detalle a detalle. Estuvimos hablando de la complejidad del universo. Si para esto yo necesito ver que hay un creador detrás, ¿cuánto no más para el universo? Y estuvimos dando datos por la palabra de Dios y por la ciencia. Estuvimos hablando también, voy a terminar ya de esto, de esta introducción, del argumento moral, que esto quiere decir que el hombre también tiene inherente la razón del bien y del mal desde que nace. Desde que nace sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso está en el hombre desde que nace. Y esto sencillamente, si Dios no existiera, ¿quién daría esa diferencia entre el bien y el mal? Simplemente esto lo ha hecho Dios. Y estuvimos hablando del argumento, no sé decirlo, pero voy a decir que es el argumento del diseño, que todo diseño nos da la evidencia de que hay un creador. Amén. Después de tener certeza de que Dios existe y que es real, y no solamente de que hay un Dios, sino de que nuestro Dios es el único real, esto lo podemos ver a través de Dios, a través de las profecías de Daniel, de Isaías. Son tan exactas las profecías que te hacen ver realmente que el único Dios verdadero se llama Jehová. Amén. Y es nuestro Dios. Amén. Teniendo esto claro, ahora vamos a empezar a estudiar la naturaleza de Dios. El ser de Dios, su esencia, hermanos. La naturaleza de Dios la vamos a dividir en dos secciones, aunque estas dos entran dentro de la esencia, pero para entenderlo mejor vamos a dividirlo así. Hoy vamos a estudiar su esencia y la semana que viene quizás empezaremos con los atributos. Aunque los atributos están dentro de su naturaleza y de su esencia, vamos a hacerlo así para que vayamos entendiendo. A medida de que yo vaya dando este estudio, no vais a poder evitar preguntaros y haceros preguntas. ¿Por qué? Porque los estudios que más preguntas van a crear en vosotros son estos de teología propia. Y probablemente después salga algún debate, alguna pregunta, porque a medida de que yo vaya dando este estudio de la naturaleza de Dios, no vais a poder evitar preguntaros todo el rato o pensar en Jesús. Pero no me voy a referir a Jesús como hombre, sino que nos vamos a referir a Dios, a la esencia de Dios. Amén. La esencia lo vamos a leer de una forma más detallada. Es esto: conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Poned mucha atención. La esencia de Dios nos va a enseñar lo que Él es, los fundamentos de su naturaleza. Un atributo, por ejemplo, es una cualidad considerada como pertenencia a una persona. Por ejemplo, la inteligencia y el lenguaje son atributos inherentes del hombre. Esos son atributos y es parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, ¿quién es o qué es Dios? Para saber qué es Dios, en primer lugar, vamos a comenzar a hablar de su esencia, que es aquello que constituye su naturaleza particular, la sustancia de su ser que lo distingue de todo. Para esto vamos a irnos a Juan 4, hermanos, y vamos a ver a Jesús, que si no recuerdo mal quiere ir a Galilea, pero pasa por un pueblo de Samaria, creo que es Sicar, y allí está el pozo de Jacob, y se sienta en el pozo porque está cansado y viene una samaritana y le dice: dame de beber, y le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y dice Jesús: si supieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, le pedirías tú a él que te dé beber y yo te daría a ti agua de vida eterna. Y ahora dice: o sea, ¿me estás diciendo que no tienes agua? Y ahora me vas a dar tú. Dice: pues dime cuál es. No sé si esto diría, hermanos, de una forma risoria, decir: pues dime cuál es y así me la das, y así no tengo que venir todos los días aquí a venir.
a por agua. Y dice Jesús, llama a tu marido y te lo digo. Y dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Ahora la samaritana pega como un giro y comienza a decir, es que nos han dicho que en este monte tenemos que adorar, pero los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Pero ahora Jesús dice, mujer, créeme, vamos a leer textual, que la hora viene cuando ni en este monte, que es Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice ahora, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahora dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Jesús ya da un fundamento de la naturaleza de Dios, y es que es espíritu, que es espíritu. Ahora Jesús está dando como más luz de un concepto preconcebido de la idea de adorar en un monte que es Gerizim o en Jerusalén. Es decir, la hora viene, Jesús estaba diciendo en otras palabras, a través de mi muerte y de mi resurrección, ya no hará falta que os reunáis en este monte ni en Jerusalén, sino que en todo el vasto mundo podréis adorar al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Amén. Y busca que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y esto por qué? ¿Cómo es posible que ahora Dios no se resigne a un lugar determinado para que le adoren, como el templo, como ese monte, como el tabernáculo, como un santuario? Sencillamente porque es espíritu. Que Dios sea espíritu tiene una implicación directa con la posibilidad de adoración. Amén. La adoración global hoy es posible porque Dios es espíritu. Jesús está diciendo que Dios ya no será restringido a un lugar, como digo, sino que como Dios es espíritu será adorado en la amplitud de toda la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con que Dios es espíritu? ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo? No se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad. No está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, sino que Dios, en su esencia, su divinidad, es espiritual, es espíritu. Esto quiere decir que las 3 personas de la Trinidad son espíritu. Padre es espíritu, Hijo es espíritu, estoy hablando de su esencia y de su naturaleza, y Espíritu Santo es espíritu. Jesús no habla de una persona de la Trinidad, sino de la esencia de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Amén. Si hay algo que no entendéis, parad y lo intentamos explicar un poquito mejor, ¿vale? ¿Qué significa que Dios es espíritu? Ahora vamos a conocer un poquito más abundante esto. Significa que en primer lugar Dios es inmaterial. Que sea espíritu significa que Dios es inmaterial. No tiene forma corpórea, no tiene carne, no tiene hueso, no tiene una forma definida como todo lo que vemos. Es incorpóreo, inmaterial, no está compuesto de algo físico como nosotros. Jesús nos aclara esto. Cuando resucita, se presenta delante de sus discípulos. Hoy voy a leer más que hablar, porque yo quiero que hable la Biblia. Amén. Lucas 24 dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y ahora dice, mirad mis manos y mirad mis pies. Dice, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Dice, como veis que yo tengo. Aquí Jesús está haciendo una comparanza y una diferencia entre el espíritu y la carne. Y está diciendo, un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como yo tengo. Isaías 31:3 dice, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. Aquí está separando la materia de los animales, la carne de los animales, con el espíritu, diciendo que el espíritu no tiene carne, no tiene forma física. El hombre siempre ha idealizado, ya empezamos, ¿vale? Ya se ha hecho una idea de un Dios físico, siempre ha querido hacerle cuerpo. Tiende a imaginarse a Dios, y eso es un error. Siempre vamos a ver que los hombres han querido materializar a Dios en formas, por eso siempre se han hecho ídolos de madera,
de hierro, de bronce, de metales. Siempre han querido materializarlo. Pero dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice, ¿a qué me vais a comparar? ¿A qué me vais a hacer a mí semejante? ¿Cómo soy yo? Dice el santo. Por esto Dios aborrece las imágenes. ¿Por qué? Porque Él no tiene ninguna forma. No tiene forma. No hay nada que el hombre pueda imaginar que se parezca a Dios, porque Dios no tiene forma. Amén. No tiene materia. Es inmaterial. Eso significa que es espíritu. No se puede retratar a Dios. No se puede hacer una imagen de Dios. Tampoco se puede hacer una imagen de Cristo. Los católicos tienen imágenes de Cristo ahí crucificado. Jesús, dicen los católicos, pero si es que era un hombre, podemos retratarlo, podemos pintarlo, podemos hacer una imagen de él. Pero tenemos que recordar que Jesús no era solamente hombre, sino que era todo Dios. Entonces, si yo hago una imagen de Jesús, estoy retratando su humanidad. Pero ¿cómo pinto su divinidad? ¿Cómo pinto su esencia divina? Si es espíritu inmaterial. Entonces es tontería, por hablarlo de alguna forma, recrear una imagen de Jesús y de Dios. Es imposible, hermanos. Dice Salomón, cuando edificó aquel templo impactante, lleno de oro y de riquezas, dice 1 Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Cómo puede llenar Jehová el cielo y la tierra si es material? Sería imposible, pero como es espíritu, puede hacerlo. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por lo tanto, si Dios fuera material, con otros objetos materiales, dos objetos materiales no pueden estar en el mismo lugar. Por ejemplo, yo soy materia y este púlpito también. Si yo quiero estar aquí, yo no puedo estar ahí, porque está este púlpito. ¿Vale? Si Dios fuera material, no podría estar en todos los lugares. Pero como Dios es espíritu, abarca toda la plenitud del vasto universo. Porque Dios es espíritu. Aleluya. Si Dios no sería espíritu inmaterial y tendría forma o cuerpo, hoy para adorarlo tendríamos que ir al sitio donde se encuentre Dios. ¿Vale? Pero como es espíritu, Él lo llena todo, en todo. Y así es posible que podamos adorar. Hoy, hermanos, conduciendo yo, estaba haciendo unos recados y me quebrantaba el Señor. Yo salía llorando porque estaba conduciendo y estaba diciendo, ay, Padre, si es que tú lo llenas todo. Si es que estás en todos los lugares. Si es que no solamente que esté conmigo en el coche, sino que es que está también aquí. Y no es que esté aquí, sino que está fuera. No es que esté fuera, es que está en China. Está en todos los lugares, hermano. Dice Salmos 139:7. Tiene que decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás ahí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto sería imposible si pensamos en un Dios material. Pero como es espíritu, lo llena todo, en todo. Ahora bien, me podéis decir, pero es que en la Biblia yo he leído mucho que tiene manos, que tiene ojos, que tiene rostro, que tiene pecho, que tiene pies. Tenemos que entender ahora, hermanos, un principio de hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia siempre va a utilizar expresiones humanas para que podamos entender lo espiritual. Hay expresiones humanas para entender algo divino, ¿vale? Por ejemplo, Salmos 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios no tiene manos, porque es espíritu, inmaterial, y lo hemos visto por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene manos, pero es una forma de decir que todo lo creó Dios. Sencillamente, hay que entenderlo así. Job 40:9, dice el mismo Dios, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Cuando viene en el torbellino le dice esto. Dios no tiene brazo, pero le está diciendo, ¿tienes tú la fuerza de Dios?
Sencillamente esto. Job 13:24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Dios no tiene rostro, pero le está diciendo, ¿por qué te escondes de mí? ¿Por qué escondes tu presencia? Entonces la Biblia siempre va a utilizar estas expresiones para hacernos entender algo de Dios. Dice Jesús a Nicodemo, me acabo de recordar ahora, dice, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y dice, ¿cómo voy a yo entrar en el vientre de mi madre otra vez para nacer? Dice Jesús, si no sabes entender lo terrenal, dice, ¿cómo te voy a hablar de lo celestial? Entonces el Señor tiene que utilizar expresiones humanas para que entendamos algo divino. ¿Amén? Amén. Amén. Dice Deuteronomio 11:12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Nos está diciendo que la tierra no escapa de la atención de Dios, sencillamente. Pero aunque la Biblia utilice este tipo de expresiones, son solo un lenguaje para que los hombres podamos entender cómo Él actúa y lo que Él es, pero Dios es espíritu. Amén. Ahora, ¿qué significa más que Dios sea espíritu? También es invisible. Amén. Ahora estás diciendo que ya sabemos que espíritu es inmaterial y que es invisible, ya lo sabemos, pero vamos a saberlo con propiedad. Vamos a saberlo conforme la Biblia lo dice. Amén. Ahora esto es un poco complejo y quiero que pongáis atención. Dice 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios y sabio sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios, en su esencia, amén, es invisible. Ningún ojo está capacitado para poder observarle en su plenitud. Ningún ojo puede ver a Dios. Vamos a explicar algunos versos, porque ahora me puedes decir, pero si es que en la Biblia hay muchos versos que dicen que han visto a Dios. Vamos a explicarlos un poquito. Por ejemplo, dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Como Dios es invisible y dice que hablaba con Dios cara a cara. Es más, esto dice Éxodo 33:11, pero es que ahora dice el Éxodo 33:18. 7 versos después, dice entonces ahora Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y ahora dice el Señor, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vamos a ver. Acaba de decir 7 versos antes que hablaba con Dios cara a cara, pero ahora le dice que no puede ver su rostro ningún hombre porque si no morirá. ¿Cómo se concibe esto? ¿Vio realmente Moisés entonces el rostro de Dios o no? Pues hay que leer, hermanos, realmente el contexto y entender realmente cómo a lo que se refiere realmente la palabra. Por ejemplo, Israel, hermanos, peca contra Dios haciendo un becerro y le llama Jehová. Ahora se aira profundamente el Señor y Moisés va donde ellos. Se enfada, bueno, ahí pasa todo eso de Éxodo 32, y ahora ¿qué hace Moisés? Coge el tabernáculo y lo saca fuera del campamento. Y ahora se va al campamento Moisés, y dice la palabra que todo el pueblo de Israel salía de sus tiendas a ver cómo Moisés iba al tabernáculo. Y ahora en el tabernáculo, cuando Moisés entraba, dice que había como una columna de nube que bajaba hasta el tabernáculo. Poned atención, por favor. Que había como una columna de nube que bajaba hasta el tabernáculo. Y ahora dice la Biblia, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla con cualquiera con su compañero. Es decir, sencillamente, esto es una teofanía de Dios. Es decir, no es que hablara cara a cara con Dios, sino que la columna de nube bajaba al tabernáculo, se ponía enfrente de Moisés, y esa nube era una comunión tan estrecha con Dios que eso hacía del rostro de Dios. ¿Vale? Esto sencillamente es una teofanía, pero no vio el rostro de Dios. Ahora bien, le dice el Señor, vete y en la hendidura de la peña, dice, yo pondré mi mano, dice, pero llegará el momento que la quitaré y verás mis espaldas.
Amén. Entonces, ¿estas espaldas de quién es? ¿Son de Dios? Dice un teólogo llamado Pole, hablando de lo que significa ver las espaldas de Dios, le está diciendo Dios a Moisés. Le está diciendo algo así: tú verás una sombra y oscura delineación de mi gloria, tanto como tú la puedas soportar, aunque no tanto como lo deseas. Con esto Dios recompensó el deseo de Moisés de ver su gloria en la mayor medida de lo humanamente posible. Es decir, no le dio el rostro, aunque tenía una comunión estrecha. Moisés le dijo: quiero ver tu rostro, Señor. Pero ahora lo lleva a esa hendidura, pasa, quita la mano y le ve las espaldas. Esto dicen que sencillamente puede ser una manifestación de la gloria de Dios hasta lo que un hombre puede llegar a soportar. O, sencillamente, una teofanía de Cristo, que esas fueron las espaldas de Cristo. Pueden ser una de estas dos cosas. Ahora bien, lo que tenemos que tener claro es que Moisés no hablaba con Dios cara a cara. No hablaba rostro a rostro. No vio el rostro de Dios. Amén. ¿Lo hemos entendido más o menos? Es decir, que esa nube era una teofanía que hacía de la presencia de Dios. Lo que sí que podemos entender que Moisés, hermanos, después de Cristo no hubo otro que tuviera una relación igual con Dios. La comunión que tenía Moisés con Dios era tan estrecha, hermanos, que mirad qué palabras finales tiene que poner Dios en su despedida aquí en la tierra. Va a morir Moisés y Dios le escribe unas palabras de despedida aquí en la tierra. Y dice Deuteronomio 34:10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y en toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Podéis decir, por ejemplo, pero es que no solamente Moisés, sino que Isaías también dice: en el año en que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio entonces Isaías? Todos pensamos en el Padre, en Dios entronado, en el Padre. Pero es que Juan 12:41 lo explica, hermanos, y tiene que decir: ¿qué dice Isaías? Vi yo al Señor. Pero esto Juan aclara más y dice: esto lo dijo Isaías cuando vio la gloria de Jesús. Es decir, Isaías vio a Cristo sentado en el trono. Ahora bien, Isaías 6 nos muestra más de la amplitud de lo que vio Isaías. ¿Por qué? Porque describen los serafines la esencia de Dios. Porque los serafines dicen, y habían unos serafines que con sus alas se tapaban los rostros, sus pies, y con dos volaban, y dice, y daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Era Cristo el que estaba sentado, pero con la esencia trinitaria, con la esencia divina. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Amén. Amén. La Trinidad, hermanos, se entiende mejor sabiendo que Dios es Espíritu. La Trinidad, algo que es muy difícil de entender, o que es muy difícil, imposible, hermanos, pero se entiende mejor sabiendo que Dios es Espíritu. Cuando Jesús le dice a la samaritana: Dios es Espíritu, también se está haciendo referencia a Él. Amén. También está haciendo referencia a su esencia divina. La esencia de la Trinidad es espiritual, sin forma, incorpórea, inmaterial, invisible. Si Dios fuese material, no creeríamos en un solo Dios, sino que creeríamos en tres dioses. ¿Por qué? Porque lo material no puede estar en tres sin estar dividido. Por ejemplo, este púlpito es uno, pero es material. Si yo lo quiero hacer en tres, para entenderlo yo tengo que partirlo y hacerlo en tres partes. Entonces, si haríamos del Señor algo material, serían tres dioses. Pero sabiendo que es espíritu, podemos entender la unidad de la Trinidad. Es decir, tres personas sin llegar a ser tres dioses. Amén. Sin un solo Dios en un mismo espíritu. Espíritu Santo. Amén. Todo lo que vemos de Dios, hermanos, ha sido en Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando dicen que vieron a Dios, sencillamente son teofanías o son cristofanías. Las cristofanías están dentro de las teofanías. Una teofanía que es, hermanos, la aparición o la manifestación de Dios en la vida real. Por ejemplo, cuando Elías dice, y le dijo en 1 Reyes 19:11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová, y Jehová que pasaba.
y un grande y poderoso viento que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Dice, un silbido apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Sencillamente, esto de la naturaleza era una teofanía que hacía ver a Dios. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que le vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Es decir, Dios le habló desde el silbo apacible. Ese silbo apacible es una teofanía de Dios. ¿Cómo es posible que se manifieste Dios en el silbo apacible? Porque es espíritu. Amén. Amén. Podemos verlo, hermanos, en un montón de ejemplos. Hay muchas teofanías. No me estoy hablando teofanías de algo físico, ¿vale? Ahora entraremos en esto, en cristofanías, sino teofanías de la naturaleza. Por ejemplo, cuando dice Éxodo 20, lo voy a leer. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. ¿Podéis todos de acuerdo, hermano? ¿Está todo bien? Dice Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es decir, ese monte humeante, lleno de relámpagos, de oscuridad, era una teofanía de Dios. Es decir, Dios estaba ahí. No lo podían ver, pero al ver esos relámpagos, esa oscuridad, esa presencia terrible, veían a Dios. Y es por eso que decían, Moisés, acércate tú que nosotros no podemos. Esto es una teofanía. Cuando Dios se le aparece en un torbellino a Job y le habla desde el torbellino, esto es una teofanía. Ahora bien, vamos a entrar en las cristofanías. Hay a veces, hermanos, que vamos a ver a Dios que se revela de forma física a los hombres. Que la persona de Cristo se manifiesta a los hombres. Cuando vamos a leer en la Biblia, hermanos, el ángel de Jehová, casi siempre es una cristofanía. Dios manifestado a los hombres de una forma física. Por ejemplo, cuando Moisés va a apacentar las ovejas de su suegro al monte Oreb, dice que en medio de una llama se le aparece el ángel de Jehová, en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Pero ahora mirad lo que dice el verso 4. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Pero dice el verso 4, viendo a Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en medio de la zarza? ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová, ¿verdad? Sin en cambio ahora dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Se está refiriendo al ángel de Jehová como Dios. Ahí podemos entender que el ángel de Jehová es una cristofanía, es decir, es Cristo manifestado. Génesis 16, por ejemplo, cuando Agar sale, huye, dice, y le halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino al sur. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Quién estaba hablando con Agar? El ángel de Jehová, pero ahora le dice que es Jehová que con ella hablaba. Y ahora dice, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también al Dios que me ve? ¿A quién estaba viendo Agar? Al ángel de Jehová, pero lo describe como el Dios que le ve, como Jehová. Amén. Y así podríamos decir, hermanos, muchos versos que vamos a ver que Dios se manifiesta a los hombres, pero esto sencillamente es Cristo manifestándose a los hombres con forma corporal. ¿Por qué? Dice Génesis, por ejemplo, 32, que Jacob lucha con un varón, y ahora cuando lucha con él dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Estos son cristofanías, manifestaciones de Dios en Cristo, en el Antiguo Testamento. A lo que quiero dar a entender, hermanos, que a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios, nadie la ha visto.
A Dios en su plenitud nadie la ha visto. Todo lo visible de Dios ha sido en Cristo. Todo lo que se ha visto de Dios ha sido en Cristo. Todo lo que se ha visto en la tierra y lo que vemos en la palabra de gente que ha visto a Dios es en Cristo, en la persona de Cristo. Y claramente, hermanos, cuando vamos a ver a Dios de una manera profunda, genuina y verdadera y más extensa, es cuando se encarna y nace, hermanos, se engendra en María y nació en aquel pesebre, hermanos, y aquel niño comenzó a llorar. Jesús, siendo en esencia espíritu, siendo inmaterial, invisible, inmortal, atemporal, toma forma humana y se hizo tan cercano a nosotros que estuvo en la tierra, nos abrazó, rió con los hombres y vimos su gloria. La naturaleza del Dios trino es espiritual, inmaterial, invisible. Padre, Hijo y Espíritu son coiguales en esencia, en atributo, en carácter. Jesús, en esencia, hermanos, es espíritu, es invisible, es inmaterial y todo lo que hemos dicho. Lo que pasa es que Jesús, a su persona, le agregó carne, le agregó materia. Carne, huesos, ojos, manos. Es por eso que todo lo que se ha visto físico de Dios ha sido en el Hijo. ¿Decimos amén? Amén. Dice Juan 1:14. Me está costando, hermanos, seguir. Creo que está habiendo algo de oposición. Amén. Vamos a poner atención porque es muy importante lo que estamos hablando. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan 14:6. Jesús le dijo, esto es impresionante, mirad qué expresiones. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Amén. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora dice Felipe, tanto tiempo, dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero ahora dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre es en mí? Juan 12:45. Mirad qué expresión de Cristo. Y el que me ve, ve al que me envió. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. A mí estos versos, hermanos, me deformaban, me desbarataban, hermanos. Todo lo que conocemos de Dios en forma física es en Cristo. Todo. Dios hizo lo imposible. Siendo Dios espíritu, inmaterial, invisible, atemporal, inmortal, se hizo un hombre sin perder ni uno solo de sus atributos, ni uno solo de su esencia, hermanos, de su naturaleza. Es decir, siendo espíritu inmaterial, hermanos, se hizo un hombre sin dejar de ser Dios. Todo hombre, con todas las cualidades de un hombre, pero con todos los atributos divinos sin perder ni uno solo. Eso es lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en Cristo. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Impresionante, hermanos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es invisible y que a Dios nadie lo vio jamás. Que todo lo que nos ha sido manifiesto de Dios ha sido a través de Cristo, en el Hijo. Pero no, Dios en su esencia, en su naturaleza es invisible, es inmaterial. Tenemos que aprender a leer lo que digo, la Biblia, los antropomorfismos. Cuando Dios se refiere a Él con formas humanas, es para entender cualidades de su esencia, cualidades de lo que Él hace. Y cuando se revela a los hombres, sencillamente son teofanías o cristofanías. Es decir, Cristo en el Antiguo Testamento revelándose a los hombres. Amén. Es algo que sabemos, pero hay que tener muy presente. También es, y voy a terminar,
atemporal y eterno. Es decir, Dios en su esencia está fuera del tiempo. Las horas no pasan por Él. El tiempo no pasa por Él. Dice Salmos 31:15, en tu mano están mis tiempos. Es decir, el hombre vive en un tiempo cronos, limitado con un principio y corto de días. Pero Dios vive en una eternidad continua. A Él le llaman el Olam, el eterno. Salmos 102:12, mas tú, Señor, permaneces para siempre. Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde la eternidad? Oh Señor mío, Dios mío. Salmos 94, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. ¿Por qué es esto? Sencillamente porque Dios es espíritu y es atemporal. Es decir, el tiempo no pasa por Él. Y Dios es autoexistente. No necesita de nada ajeno para existir. No depende de nada ni de nadie. Él existe por sí mismo. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Moisés le dice, ¿y quién le diré que eres tú? ¿Cómo me refiero a ti, a ellos? ¿Quién les digo que eres? Si son politeístas, si tienen un montón de dioses, ¿quién le digo que eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu principio? Dime algo de ti. Sin en cambio le dice, yo soy el que soy. ¿Y qué está diciendo con esto? Sencillamente se refiere a esto, se interpreta así, el yo soy, el que existe por sí mismo. Los egipcios eran politeístas y habían creado a dioses con sus propias manos y los adoraban. La semana pasada vimos que tenían un montón de dioses, una mujer con cabeza de rana, cuerpo de mujer, Horus, Ereb, un montón de hombres hermanos y cada uno tenía un destino, un propósito, pero habían sido creados. Sin en cambio, Él es el yo soy de la eternidad, el que existe por sí mismo. Amén. Aleluya. Este atributo de Dios se llama su aseidad. Quiere decir que Él es autosuficiente, no necesita de nada para seguir existiendo. Los hombres somos totalmente dependientes. Necesitamos comida, oxígeno, agua, protección. Necesitamos de otras personas. Sin en cambio, Dios, hermanos, depende de Él mismo. Es autoexistente. Dice Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Amén. No voy a seguir, hermanos. Esto es un 0,00001 de lo que podríamos hablar de la naturaleza de Dios. Pero lo que quiero que tengamos presente es esto, estos aspectos. Esto es conocer a Dios, hermano. Amén. Tú le has dicho alguna vez al Señor, seguro que se lo has dicho en estos días igual, quiero conocerte, Señor. Pues no lo vas a conocer si estás simplemente siempre orando. Claro. Estos estudios de teología propia nos van a enseñar el ser de Dios. ¿Y qué hemos aprendido hoy? Que Dios es espíritu, que es inmaterial, que no tiene una forma definida. Y todo lo que usa la Biblia definiendo sus manos, sus ojos, simplemente son antropomorfismos. Son expresiones que utiliza Dios para hacer entender cosas que Él hace. Pero Él no tiene forma, es inmaterial. Estás conociendo a Dios. Hoy hemos aprendido que es espíritu, que es inmaterial, que es invisible y que todo lo que se ve de Dios sencillamente es en Cristo. Todo lo que se ve de Dios es en Cristo. Nadie ha visto la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Nadie. Todo lo que se ha visto de Dios es en Cristo. Amén. Es atemporal, está fuera del tiempo. Él vive en un eterno presente, en un siempre, hermano. Aleluya, no tiene fin ni tiene principio. Y es autoexistente, es decir, que no necesita de nada de nadie. Aleluya, Él existe por sí mismo, tiene vida en sí mismo. Él es el yo soy de la eternidad. Y este Dios, que no nos cabe en la cabeza concebirlo, hermano, se ha revelado a tu vida. Amén. Y quiere que lo conozcas. Bien. A ti que eres corto de días, a nosotros que somos hermanos insignificantes, polvo de la tierra, Dios en su esencia, en su plenitud, se nos ha revelado en Cristo para hacernos entender que Él quiere tener una relación con nosotros. A Dios no hay nada que le podamos añadir o quitar. ¿Qué necesidad, hermano, tiene el Señor de todo esto? Pero su amor es inmenso. Su amor es inmenso. Y por eso se ha revelado a ti. Te ha redimido de la vana esclavitud, del pecado a la que estabas subyugado. Te ha dado vida eterna para que pases una vida, hermanos, eterna, sin fin, con Él.
Amén. Yo no sé vosotros, pero yo quiero seguir conociendo a este Dios. Amén. ¿Cuántos quieren seguir conociendo al Señor? Dicen amén. Te alabo, Jesús. No hay nada mejor, hermanos, que conocerlo. Sé que este estudio, hermanos, ha sido mucho de escuchar. Los siguientes estudios hablaremos de sus atributos y aquí entraremos en materia. Los atributos que Él no tiene, porque nosotros tenemos cosas. Yo puedo tener humildad o adquirir humildad, pero Dios no tiene, Dios es. Amén. Y eso lo vamos a ir viendo y nos vamos a sorprender. Por eso te aconsejo, de verdad, te lo digo, si quieres conocer a Dios, no te pierdas estos estudios. Porque lo digo de verdad, vamos a crecer mucho. Amén. Mucho. Amén. ¿Qué les parece si cerramos los ojos un minuto y le damos gracias al Señor? Te adoramos a ti, Espíritu Gracias, Santo. Señor, Gracias gracias. por ser como eres, Dios mío. Gracias por tu esencia. Oh Dios de mi alma, Jesús, gracias. Porque tú abarcas todo, Señor. Rebasaya, Narva, Rebecanda. Gracias, Señor, Señor. porque siendo Dios tan grande, Gracias, Padre. Hermano José, da gracias al Señor. Y adelante. Te damos gracias, Dios mío, por este estudio de parte de nuestro hermano. Te adoro. Gracias por Gracias. mostrarnos tu esencia, Señor. Por mostrarnos quién eres a través de Cristo, Dios mío. Gracias, te damos por estos estudios, Dios mío. Te ruego a mi alma que nos alimentes el alma y nuestro conocimiento, Señor, para seguir conociéndote, Señor, tanto espiritualmente, Señor, como en sabiduría. Dios mío, gracias, Dios mío, por mis hermanos. Dios mío, gracias por el Ransé, Señor. Gracias por este estudio y por todas las cosas en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Amén.